A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre. Gracias por estar ahí. Hoy es jueves 18 de junio del 2026. Son las 5 en puntísimo de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la realidad internacional. Bueno, algunos de los titulares de hoy, pues se firma sorpresivamente, aunque se había anunciado para viernes, se firma el un acuerdo dentro de 60 días entre Estados Unidos e Irán. Ese, sin duda, es uno de los temas de apertura de la prensa mundial. La industria naviera teme futuros cobros en el estrecho de Hormuz. El terremoto de 2011 movió Japón 6 milímetros hacia el este. Vaya, interesante perspectiva. México, uno de los países que usa inteligencia artificial arriba del promedio mundial. Hoy tendremos también las notas mundialistas que inauguramos ayer. Tomamos países que tienen participación en la Copa del Mundo durante el día y les brindamos una noticia de actualidad de ese país. Así que hoy Suiza, Bosnia y Herzegovina, Qatar, van a estar presentes en las notas de hoy. Chequia, me faltó. Suiza, Bosnia y Herzegovina, Chequia y Qatar, los cuatro países con notas de actualidad hoy. Bueno, tendremos la entrevista de hoy más adelante a las 5:30 con el analista y amigo de ustedes, José María Barrio Nuevo, pues economista, especialista en todos los temas de economía. Va a analizar las tasas estáticas de la Fed anunciadas por Kevin Warsh en Estados Unidos, pero también tasas en otras partes del mundo y la economía mundial, cómo se mueve alrededor de estas informaciones de ayer y hoy en el mundo de la economía. Y al cierre, la columna de los jueves de Claudia Uribe. Hoy muy probablemente nos va a analizar el G7. La semana pasada anunció y puso el contexto de la reunión del G7 y hoy pues analizará qué pasó en esa reunión en Evian, Francia, con participación de 7 de los países más desarrollados, pero además invitados como Brasil y otros países africanos también estuvieron allí. La producción de entrevistas, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Y en controles, desde la cabina de CRC 89.1 Radio, el talento técnico de Kenneth Apuy, que hace posible hoy que puedas escuchar esta emisión. Vamos de una vez a las noticias de geopolítica y geoeconomía. Por supuesto que empezamos hoy con Estados Unidos e Irán, que firman un acuerdo a distancia y con Pakistán como testigo volátil, porque no estaban en el mismo lugar. Pero bueno, se firmó. La Casa Blanca envió al Congreso el texto del acuerdo interino firmado por representantes de Estados Unidos e Irán, firmado por el propio Donald Trump. Y se supone que Pakistán aparecía como mediador. El documento establece, obviamente, el cese de operaciones militares, el levantamiento progresivo del bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes y la reapertura comercial del estrecho de Hormuz, que es quizás lo principal que estaban buscando en esta firma tan urgente. Nos decía el analista ayer nos decía el analista que se estaba firmando de urgencia debido a que empezaba a escasear las reservas de petróleo en el mundo. Bueno, queda entonces un plazo de 60 días para seguir
pues negociando otros términos de otros temas como el tema nuclear, por supuesto, el tema armamenticio y demás. El plazo, bueno, va a servir para negociar estos elementos: supervisión nuclear, garantías de cumplimiento, sanciones y demás. La firma baja el riesgo de una guerra mayor, pero abre una etapa delicada que tiene que ver con convertir una pausa militar en un compromiso verificable y que ambas partes pues puedan cumplir lo que dijeron. Pero además también que el resto de la región también pues acompañe em, este clima, ¿verdad? De cese de hostilidades. Y justamente por eso el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, responde a Israel por las críticas al acuerdo con Irán. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, defendió el acuerdo interino con Irán frente a cuestionamientos de sectores del gobierno israelí. Washington insiste en que el pacto reduce el riesgo de una guerra regional y permite ordenar una negociación nuclear más amplia. Israel, en cambio, teme que Teherán conserve demasiada capacidad militar e influencia regional. La tensión muestra que el acuerdo no solo cambia la relación entre Washington y Teherán, sino que también reacomoda la relación entre Estados Unidos e Israel. Esto podría ser histórico, sin lugar a dudas. Vamos a ver cómo se desarrollan eh, esas novedades. La industria naviera teme futuros cobros en el estrecho de Hormuz. Aunque el acuerdo garantiza paso comercial libre por Hormuz durante 60 días, empresas navieras y operadores energéticos miran con cautela lo que pueda venir después. El temor es que Irán, Omán y otros actores del Golfo impulsen tarifas, servicios obligatorios o nuevos fondos vinculados al tránsito marítimo. Hormuz vuelve a abrir, pero la normalidad logística no se recupera por decreto ni de inmediato. Ahí hay temas como seguridad, seguros, costos, reglas de paso que seguirán bajo observación. Y como informamos ayer, el petróleo cae y las bolsas suben tras la firma. Los mercados reciben la firma entre Estados Unidos e Irán pues con alivio. El petróleo volvió a caer, las bolsas globales subieron y los inversionistas redujeron parte del temor a una nueva ola inflacionaria por energía. El alivio tiene un límite. Los precios ya reflejan expectativa de reapertura de Hormuz, pero todavía falta ver si el tránsito se normaliza, si Irán cumple los compromisos y si Israel acepta moverse dentro del nuevo equilibrio regional. Y bueno, de todo eso también dependerá qué va a pasar con las bolsas más adelante. Los mercados celebran, pero esperan los 60 días de negociación. La firma del acuerdo redujo el riesgo inmediato sobre petróleo, transporte marítimo y precios energéticos, pero eh, los mercados no dan por resuelta la crisis, por supuesto. Los próximos 60 días serán críticos y decisivos para saber si el pacto se convierte en acuerdo final o si queda como pausa táctica. Inversionistas, bancos centrales, gobiernos seguirán pendientes de sanciones, supervisión nuclear, tránsito por Hormuz y reacción de los actores regionales. Esto todo está, pues obviamente, en pleno desarrollo. Vamos, pues, a Asia. Ustedes recordarán el terremoto de 2011 de Japón. Pues bueno, ahora un nuevo estudio sobre ese terremoto de 2011, que se hablaba incluso de problemas nucleares, de posibles maremotos que podrían llegar hasta otras costas del Pacífico, pero bueno, no llegó a más, aunque fue importante en 2011. Bueno, el nuevo estudio sobre ese terremoto encontró que el país se desplazó 6 milímetros hacia el este por un mecanismo que hasta ahora no había sido identificado. Japón se movió 6 milímetros.
La investigación indica que ondas sísmicas internas viajaron hasta zonas profundas de la Tierra, rebotaron y produjeron un movimiento uniforme del territorio japonés. El dato no cambia la vida diaria, obviamente todo el mundo queda en su lugar, pero ayuda a entender mejor cómo los grandes sismos reorganizan lentamente la superficie del planeta y pasa en general en las fallas tectónicas en el mundo, pero pues aquí quedó estudiado un desplazamiento de 6 milímetros de Japón hacia el este, como buscando el sol naciente. China acelera el uso internacional del yuan. Anteayer compartíamos una nota con más contextos sobre el euro, el yuan, el dólar y las monedas de intercambio. El Banco Popular de China anunció justamente hoy nuevas herramientas para facilitar operaciones financieras en yuan fuera del país. La estrategia busca ofrecer más liquidez a bancos centrales, fondos soberanos e instituciones que usan activos chinos como garantía. Beijing intenta fortalecer su moneda en comercio, inversión y reservas en un contexto de sanciones, tensiones comerciales y competencia con el dólar. El avance sigue siendo gradual, pero forma parte de una apuesta geoeconómica de largo plazo y ahí está trabajando China hacia eso. Beijing pide mirar más allá del crecimiento agregado. El Ministerio de Industria chino pidió evaluar la economía con más detalle y no quedarse solo con los dos grandes números de crecimiento. Vamos a una nota de África. Sudán enfrenta alerta internacional por riesgo de nueva escalada. Gobiernos occidentales advirtieron por el riesgo de una nueva escalada violenta en Sudán, especialmente alrededor de zonas estratégicas bajo disputa. La guerra entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido mantiene al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo en Sudán. El conflicto combina desplazamiento masivo, hambre, violencia contra civiles y fragmentación territorial, con escasa capacidad internacional para imponer una salida. Así que allí están enfrascados en esa guerra interna de gran conflictividad. Vamos a Europa. La Unión Europea renueva sanciones contra Rusia por 12 meses. Los líderes europeos acordaron renovar por un año las sanciones contra Rusia, una decisión que busca dar mayor continuidad a la presión económica sobre Moscú. Hasta ahora varias medidas se renovaban por periodos más cortos. La señal política es fuerte porque Europa quiere sostener el costo económico de la guerra para Rusia y evitar que el cansancio diplomático debilite el frente de apoyo a Ucrania. Y justamente Ucrania lleva sus ataques más cerca de infraestructura rusa. Ucrania intensificó ataques contra objetivos vinculados a energía, transporte e infraestructura dentro del territorio ruso. El objetivo es presionar la capacidad logística y económica de Moscú, no solo el frente militar. Cada golpe contra refinerías, depósitos, aeropuertos o sistema de transporte obliga a Rusia a desviar recursos hacia defensa interna. La guerra sigue ampliando su alcance económico, energético y territorial. Increíble, estamos hablando desde hace más de 4 años y medio de esta guerra. Imagínense, la guerra de Estados Unidos en Irán lleva apenas 3 meses y medio y obviamente no ha dejado de ser noticia a diario. El G7 busca reducir su dependencia con el estrecho de Hormuz. Después de la crisis en el Golfo, las múltiples crisis, pero esta específicamente la guerra de Estados Unidos contra Irán, los países del G7 volvieron a discutir cómo reducir vulnerabilidades energéticas frente a rutas críticas como el estrecho de Hormuz. La prioridad es diversificar proveedores, fortalecer reservas, ampliar rutas alternativas y reducir la exposición a bloqueos marítimos. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán baja la tensión inmediata, pero recordó a las principales economías del mundo que una sola ruta puede alterar precios globales y tener allí tantos intereses colocados en un mismo lugar puede ser problemático.
El G7 mantiene la carrera por minerales críticos. La cumbre del G7 también reforzó la prioridad de asegurar minerales críticos como litio, níquel, grafito y tierras raras. Ya lo veníamos informando hace algunos días. La preocupación de fondo es la dependencia con China, por supuesto, en procesamiento y suministro. El debate ahora no es solo ambiental o industrial, sino que tiene que ver con el control de los minerales en momentos en que la tecnología pasa por esas materias primas y pues quien lo controle, pues controle la seguridad económica del futuro del mundo. Vamos a América Latina. Cuba anuncia reformas pro mercado sin precedentes, dicen las agencias internacionales. El primer ministro cubano anunció reformas económicas que abren nuevos espacios a la inversión privada nacional y extranjera. Las medidas incluyen cambios en agricultura, turismo, banca, mercado cambiario también, además de permitir que los cubanos tengan más de una empresa privada y participaciones en otras sociedades. La apertura busca atraer capital, aliviar la crisis y dinamizar una economía golpeada por escasez, baja productividad y restricciones externas. En México usa más inteligencia artificial que el promedio mundial. México aparece por encima del promedio mundial en la adopción de inteligencia artificial, según un nuevo reporte citado por las agencias internacionales. El país supera a varias economías del sur global, pero todavía está lejos de los líderes regionales y globales. El dato muestra una doble realidad porque la inteligencia artificial ya empieza a entrar en empresas, servicios, usuarios mexicanos, pero la brecha sigue siendo amplia, sigue abierta en talento, infraestructura, inversión y uso productivo avanzado. Recuerden que la inteligencia artificial es muy poco usada en general entre la gente que logra acceder a Internet. En Colombia, De la Espriella llega favorito a la segunda vuelta colombiana que va a ser este domingo 21 de junio. El candidato Abelardo de la Espriella llega como favorito a la segunda vuelta presidencial en Colombia, según el seguimiento electoral más reciente. Su campaña combina mano dura en seguridad, discurso nacionalista, recorte del Estado, reducción de impuestos y apuesta por reactivar el sector petrolero. La elección definirá no solo un cambio político, si ganara De la Espriella, o la continuidad, si gana Iván Cepeda, sino también, pues, obviamente va a marcar el rumbo económico, fiscal y de cómo se trata el tema de la seguridad en uno de los países clave de América Latina. Y justamente el tema de la seguridad domina la segunda vuelta presidencial de Colombia en su marco narrativo. La expansión de grupos armados, la preocupación ciudadana por la inseguridad, colocaron el tema de la seguridad en el centro de la segunda vuelta electoral colombiana. De la Espriella propone una línea de mano dura, mientras Iván Cepeda insiste en diálogo, reformas y continuidad de una agenda social. El debate económico también pesa, deuda, déficit y Congreso fragmentado limitarán el margen de maniobra del próximo gobierno, sea quien sea que gane este domingo. Volvemos a México porque reporta baja de homicidios durante el Mundial. La gente está ocupada en otra cosa. El gobierno mexicano reporta una reducción de homicidios durante el inicio del Mundial en medio de un fuerte despliegue de seguridad y alta visibilidad internacional. El dato debe leerse con cuidado porque pues, una baja temporal no resuelve desapariciones, crimen organizado, violencia estructural y todos los problemas relacionados con la seguridad en México. Pero, bueno, muestra cómo el torneo, el Mundial de Fútbol, obliga al Estado a concentrar recursos, vigilancia, pero también una narrativa pública sobre seguridad y pues en esas están en México.
Vamos con una nota más sobre criptomonedas. El Bitcoin divide a analistas sobre si ya tocó fondo, tocó piso o no tocó piso. Em, Vamos a ver en cuánto aparece el Bitcoin justamente ahora en 62.763 dólares por unidad. 62.000 dólares por unidad. El mercado cripto vuelve a discutir si Bitcoin ya encontró un piso después de la última corrección y si ahora va a empezar a subir nuevamente o si va a bajar a un piso por ahí de los 35.000 dólares por unidad. Algunas miradas creen que la entrada de inversionistas institucionales y fondos cotizados cambió el ciclo tradicional y puede sostener precios más altos. Otras miradas, otras personas advierten que todavía puede haber nuevas caídas si suben tasas o se deteriora el apetito por riesgo. Bitcoin sigue entre refugio especulativo, activo tecnológico y termómetro de liquidez global. Así se ve esta moneda en los mercados internacionales. Eh, Bien, bueno, los institucionales cambian la lectura del ciclo cripto, justamente lo que decíamos en la nota anterior. eh, la presencia de fondos, grandes gestores y productos financieros regulados, que está avanzando fuertemente en todo el mundo, está modificando la forma en que se interpreta el ciclo de Bitcoin. Antes las subidas y caídas dependían mucho más del entusiasmo minorista. Ahora pesan flujos institucionales, tasas de interés, regulación y demanda de fondos cotizados. Eso no elimina la volatilidad, pero sí hace que el mercado cripto responda más directamente a la macroeconomía global y no solamente al entusiasmo minorista, y pues se convierte entonces en otro indicador de la economía mundial. Bien, vamos a las notas mundialistas. El mundial no solo se juega en la cancha, en Estados Unidos, Canadá y México, y por eso vamos con las notas mundialistas de hoy. Una mirada rápida a la actualidad geopolítica y económica de los países que entran en juego. Suiza goleó a Bosnia y Herzegovina. No son tres países, son dos, Suiza por un lado, Bosnia y Herzegovina por otro. Suiza, centro financiero global y una de las economías más estables de Europa, pues crece el respaldo en Suiza a reglas más duras para el banco suizo UBS, que absorbió a Credit Suisse durante la crisis financiera de 2023. UBS es hoy el único banco suizo con peso global y por eso el debate es intenso, importante en ese país del centro de Europa. Si un banco de esa magnitud vuelve a tambalear, ¿puede arrastrar al país? La discusión enfrenta seguridad financiera, competitividad bancaria. Suiza ganó cómodo en la cancha, pero sigue midiendo riesgos en su sistema financiero. Bosnia y Herzegovina, país balcánico, ex Yugoslavia, de estructura política compleja y muy frágil equilibrio interno. En los últimos días volvió a moverse una tensión institucional clave en Bosnia y Herzegovina. El debate sobre el alto representante internacional, la figura que supervisa el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados tras la guerra de los Balcanes. En los años 90. No es una noticia deportiva, por supuesto, pero habla de un país donde la arquitectura política todavía depende de equilibrios externos. Bosnia perdió hoy y fuera del estadio sigue jugando un partido delicado entre soberanía, estabilidad y tutela internacional. Ojo con este tema de Bosnia y Herzegovina con tutela internacional. Chequia y Sudáfrica empataron 1-1.
Chequia, la República Checa, economía industrial de Europa Central y miembro de la Unión Europea. El Banco Central checo subió hoy la tasa de interés por primera vez en 4 años. La movió un cuarto de punto hasta 3,75% para contener presiones de inflación vinculadas a salarios, crédito y precios de servicios. La señal importa porque muestra que Europa Central todavía no logra cerrar del todo el capítulo inflacionario. Chequia empató en la cancha, pero su economía juega con el freno puesto. Y Canadá golea a Qatar por ahora 4-0 con gol en este preciso instante de Canadá contra Qatar. Pero vamos a hablar de Qatar, potencia mundial del gas, no del fútbol, del gas natural licuado y actor clave en el Golfo Pérsico. Qatar vuelve a aparecer en el centro del tablero energético por el estrecho de Hormuz. La ruta marítima por donde salen sus exportaciones de gas natural licuado. La reciente crisis en Medio Oriente volvió a mostrar una vulnerabilidad enorme. Sin rutas alternativas, cualquier tensión en ese paso puede golpear a Asia, Europa y los precios globales de la energía. Qatar juega hoy en el Mundial, es goleado, pero su otro partido pasa por mantener abierto el corredor energético más sensible del planeta y eso importa más que una pelota entrando por los tres palos. Muy bien, vamos a hacer una muy breve pausa y pues enseguida volvemos con el tema de esta tarde. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en sintonía, por estar ahí, por estar conectados. Bueno, la economía mundial volvió a mirar esta semana los bancos centrales del mundo entero. Bueno, no absolutamente todos, pero principalmente ¿cuál? La Reserva Federal de Estados Unidos, que dejó sus tasas sin cambios en 3,50 a 3,75% en la primera reunión presidida por Kevin Walsh. Pero al mismo tiempo dejó una señal importante. Sus proyecciones apuntan a que todavía podría haber una subida más este año. Es decir, podría haber una subida este año por la presión inflacionaria. Es decir, mantuvo la tasa hoy, ayer, pero no abrió una puerta clara para recortes y más bien dejó entrever, me parece que por comentarios de varios de los gobernadores, 9 de los gobernadores que votan, pues por la decisión, como que se inclinaban a que muy pronto, quizás en octubre, septiembre, podría haber entonces una subida de tasas este mismo año 2026 bajo liderazgo de Kevin Walsh. Esa cautela no fue solo estadounidense, oigan bien, el Banco de Japón subió su tasa en un máximo de los últimos 31 años, en otro paso fuerte de normalización monetaria. Imagínense que nunca se había llegado al monto de este momento de, em,
del nivel de las tasas por parte del Banco de Japón. Y mientras tanto, además, el Banco Central Europeo elevó tasas por primera vez en casi 3 años para intentar contener el traslado de la energía cara a la inflación. Incluso el Banco Central de República Checa acaba de hacer su primera suba también en 4 años. En otras palabras, en buena parte de, eh, del mundo desarrollado, el mensaje pues termina siendo parecido. Termina siendo parecido porque la guerra, la energía, la inflación obligan a sostener o incluso a endurecer el costo del dinero. Los bancos centrales pareciera que todavía no están exactamente comprando la paz inflacionaria, podría decirse. Aunque el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pues sin duda baja el riesgo energético inmediato, pues varios bancos centrales, aunque tomaron la decisión quizás horas antes de la firma de ese acuerdo, pero claramente no se mueven solamente por un dato de la realidad, sino que están viendo mucha información y están también actuando a futuro. Recuerden cómo nos han dicho los analistas aquí a las 5 siempre que normalmente los movimientos que los bancos centrales hacen son pensando en qué va a pasar en escenarios, en proyección de escenarios que va a pasar más adelante. Para hablar de estos temas, para analizar estos temas, pues hemos invitado a José María Barrio Nuevo, que como siempre nos acompaña cuando pasa algo de esto de la Reserva Federal y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, José María, por atender este llamado y dedicarle el tiempo a la audiencia. Muchas gracias, gracias a ustedes, gusto de estar con todos ustedes y tu audiencia. Bien, José María, bueno, pues el tema nos motiva hoy, primero que nada, por eh, la primera reunión que dirige Kevin Walsh y que deja mantuvo las tasas quietas. ¿Qué nos dice de este panorama, ese dato de la economía estadounidense, José María? Pues yo creo que lo que vimos ayer fue muy importante, fue sumamente interesante, porque estamos hablando de un nuevo presidente de la Reserva Federal con un gran conocimiento de la política monetaria de los Estados Unidos, de la economía, con un enfoque obviamente en mejorar muchos aspectos que lamentablemente durante los años del expresidente de la Reserva, Jerome Powell, pues se fueron deteriorando, especialmente en temas de comunicación, que es lo que dijo que él va a estar cambiando, pero sobre todo también de sustancia, desde el tema de las mediciones y fuentes de mediciones de inflación, hasta el tema de tener un enfoque que va a ser mucho más basado en darle una verdadera guía al mercado y un verdadero sentido de hacia dónde ven que van las cosas, en lugar de ser nada más dependiente de los datos, que para cuando ya sean los datos, pues estás hablando de una Reserva Federal que va atrás de la inflación, pues por lo menos en 18 o 24 meses, ¿no? Entonces, aquí creo que se abre la posibilidad de que hay una mejora sustancial en el manejo monetario. De hecho, él también cambió la manera de escribir, lo hizo mucho más escueto, mucho más reducida, pero mucho más enfocada en la sustancia de las cosas, y donde él concluye diciendo que ellos van a entregar una estabilidad de precios. Ese es un mensaje sumamente fuerte, que fue por lo que llevó a la corrección también de las bolsas, porque es un tono mucho más restrictivo, es un tono de decir, ahora sí vamos en serio a reducir la inflación. Entonces, eso es positivo, es relevante, implica que se van a cambiar una serie de cosas para mejorar el manejo monetario, pero también habla de alguien que no tiene dificultades
y al contrario está dispuesto a reducir la inflación y obviamente implica subir las tasas de interés, por eso cayeron las bolsas ayer tanto, y ahora el mercado está descontando que en septiembre va a subir la tasa de interés y que inclusive pudiera haber 2 aumentos, no un solo aumento como muchos de los miembros de la Reserva Federal están descontando. Entonces, pues lo positivo es que se mantiene no solo la independencia, sino que ahora se tiene un manejo mucho más competente, mucho más firme, sólido de lo que hemos visto lamentablemente en los últimos años. Entonces eso es bueno, pero también implica que se va a tratar de bajar la inflación de una manera seria. Le preguntaron que si iba a tener un objetivo de inflación diferente al 2%, y él dijo que no, que primero lleguemos al 2%, restablezamos credibilidad. Él sabe que se ha perdido mucha credibilidad, y eso es correcto. En el programa de ustedes muchas veces lo hemos hablado, pero ahora sí vemos una oportunidad de mejora que es sumamente importante, es una gran oportunidad, no solo para Estados Unidos, para el mundo. Y el otro tema importante que mencionaste es el acuerdo con Irán, y por qué los bancos centrales no se enfocan más en eso. Pues ahí hay un aspecto muy central que hay que llamarlo como es. El presidente Trump perdió la guerra de Irán y lo que leímos ayer de los 14 puntos es una capitulación. Está todo en los términos de Irán y bueno, pues si pones todo en los términos de Irán, ya sabes que el precio del petróleo pues va a bajar algo, pero no va a regresar a donde estaba antes. Y sabes que los temas de inestabilidad geopolíticos pues no solo se van a mantener lamentablemente, pero hasta pueden aumentar, ¿no? Los puntos que se tratan ahí pues es una verdadera pena, es un deterioro enorme en la posición de Estados Unidos, es una derrota rotunda como nunca había sufrido el país. Y es irónico que lo firmaron en el salón en Versalles, donde en la Primera Guerra Mundial se firmó el acuerdo anterior, ¿no? de término de la guerra. ¿Lo pones incluso como derrota peor que la de Vietnam? ¿Perdón? ¿Lo pones incluso como derrota peor que en Vietnam? Bueno, obviamente en Vietnam también fue una gran humillación y pérdidas también enormes. Hay cierto nivel en el que sí fue peor. Hay cierto nivel en el que definitivamente fue peor que Vietnam, en el sentido de que esto fue algo que se inició de una manera muy mal pensada. Tal vez no con ese nivel de humillación como obviamente vimos en Vietnam, pero no muy lejano, y por lo menos políticamente hablando, pues sin duda también es probable que sea tan devastador también. Uh-huh. Sí, bueno, nos salimos un poco de tema, José María, pero el tema es que otros bancos centrales, como Japón, por ejemplo, rompe quizás ahora una larga tradición ya, o una larga excepción genera ahí Japón, porque subió su tasa, no lo había hecho en 31 años a este nivel. Sí, la subió a 1% ya. Pero bueno, obviamente lo que también estamos viendo es que el mundo está moviéndose ya de manera independiente de Estados Unidos. Obviamente, lamentablemente, el liderazgo que siempre hemos visto de Estados Unidos hoy en día no existe. Va a regresar, eso no hay duda, pero definitivamente no va a ser en el corto plazo. Entonces, lo que estás viendo es que cada país hace lo que le corresponde y lo que es mejor para sí mismo, y ya no hay ni la coordinación ni el interés de seguir un liderazgo que obviamente hoy en día no existe. Y lo mismo lo estamos viendo del Banco Central Europeo, que también subieron tasas en 25 puntos base, y ahí es un poco más controversial porque la economía europea sigue estando en una situación relativamente débil, un prácticamente crecimiento nulo, pero nos habla de lo importante que es mantener la credibilidad del Banco Central. El objetivo del Banco Central Europeo, como es el de muchos otros bancos centrales, no la Reserva Federal, pero la mayoría, es exclusivamente la inflación, y la inflación en Europa había estado subiendo y generaba presiones adicionales y preocupaciones adicionales, y el Banco Central tiene la responsabilidad de siempre mantener muy ancladas las expectativas de inflación. Y eso es precisamente lo que hizo Lagarde, y eso es sumamente positivo en relación a que es el trabajo que le corresponde. Pero hablamos también de esa diferenciación y de una economía mundial donde pues diferentes países tienen que ir viendo por su propio, no solo por su propio interés, eso siempre ha estado, pero ya no de manera coordinada, porque ya no existe el liderazgo norteamericano que antes existió, pero estoy seguro que va a regresar, nada más que es cuestión de tiempo.
Ahora, esto se está dando, porque se da un día antes de la firma del acuerdo, aunque pues ya se había entredicho, se había dicho, ya incluso había 14 puntos ahí dando vuelta, pero obviamente un banco central no toma una decisión por una información de hace media hora o de dentro de media hora, ¿no? Claro. No, totalmente de acuerdo. Ahí es obviamente la preocupación que te mencionaba antes de que las presiones pues van a continuar y sobre todo que no vamos a regresar al mundo que existía antes de que se cerrara el estrecho de Hormuz y antes que se tomara la mala decisión de atacar a Irán, de la manera tan imprudente y tan irresponsable en que se hizo. Y el costo obviamente para el mundo es grande, eso es lo que los bancos centrales te están diciendo, y te están diciendo que no vas a regresar a lo anterior. Y en cuanto a la firma, aunque la firma oficial debería de ser el viernes, lo que tengo entendido es que Trump firmó ayer en Versalles, a pesar de que el que iba a firmar era Vance, el vicepresidente, y él todavía va a estar ahí, pero al parecer ya lo firmó Trump, y puede ser que esa haya sido también una condición de Irán, con lo cual el único que le falta de firmar, pero que va a firmar porque ya lo aprobó el líder, el nuevo líder religioso, es Irán, ¿no? Pero eso obviamente regresamos al mismo punto de que todo esto está en los términos y condiciones que dictó Irán y eso pues no es favorable, ¿verdad? Uh-huh. Claro, y el mundo va a seguir viendo con recelo todo esto de pues las debilidades que el mundo energético tiene en ese punto pequeño, digamos, en el mundo del Estrecho de Hormuz. Y bueno, aunque haya un acuerdo, aunque hayan 60 días para otros acuerdos, realmente la zona siempre ha sido conflictiva desde que quizás vos y yo tenemos memoria, ¿no? O más. Claro. No, y va a continuar. De hecho, Israel ni siquiera está de acuerdo en eso, pero pues en el corto plazo no tiene mucha opción. Aunque sí, obviamente, en el corto plazo también implica que es poco probable que Netanyahu pueda ganar, o hay una menor probabilidad de que pueda ganar la elección, porque obviamente ahí la posición de mantener y proteger al Estado de Israel, pues es una posición que nunca es negociable. Lamentablemente eso es parte de lo que entregó Trump y sin duda que Israel no lo va a seguir, pero en el corto plazo pues tiene que por lo menos dejar que se mantengan algunas cosas. Entonces, aquí hay muchas cosas que faltan por definir y acuérdate que en el acuerdo ni siquiera Irán se compromete a que haya inspecciones, o sea, ni siquiera regresamos al acuerdo de Obama, habla de reafirmar su compromiso, que es el que hizo con Obama, de no tener armas nucleares, pero antes había una serie de condiciones y de inspecciones y aspectos críticos para cerciorarse de eso. Hoy en día está dado exclusivamente en base a su palabra, que evidentemente nunca ha tenido el valor que debería tener, ¿no? Uh-huh. Ahí está un buen panorama de qué pasa con las tasas, con los bancos centrales, con la economía del mundo. Muchas gracias, José María. No, muchas gracias a ustedes. Gusto de estar con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. Era José María Barrio Nuevo, analista económico, doctor en economía, analista financiero, con vasta experiencia en Wall Street y amigo de todos ustedes. A las 5 siempre presenta Columnista del Día, Claudia Uribe, Viceministra de Comercio Exterior 2001-2004, Embajadora en la OMC 2004-2008, sus puntos de vista sobre comercio internacional y relaciones internacionales. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión, Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. Y el jueves de Claudia Uribe. ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto tenerte de nuevo por aquí. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti y toda tu audiencia y a Antes, todos los que nos escuchan. antes de que, Pues hoy presento, antes de que entres en tu columna de hoy, Claudia, eh, varios de los invitados de ayer, anteayer y hoy nos han dicho que realmente es una derrota de Estados Unidos y de Donald Trump esta firma del acuerdo y esta situación de la guerra. En un minuto, ¿cómo lo ves vos, Claudia? pues de eso voy a hablar ahí también yo. Bueno, entonces dale. Entonces, pues dale.
que ahí está un poquito contenido. Bueno, pues voy a hablar de una especie de seguimiento a la reunión del G7, de la que hablamos la semana pasada, y hoy titulo mi columna, pero sigo siendo el rey. La reunión del G7, de la que hablamos la semana pasada, que se llevó a cabo en Evian-le-Bain, convocada por el presidente de Francia, tenía como objetivo unificar el lenguaje fracturado entre las potencias occidentales. En las últimas cumbres predominó el escepticismo estadounidense sobre la utilidad de estos encuentros, que en palabras del señor Trump son encuentros aburridísimos, y constantemente se quejó de la exclusión de Rusia del G8 cuando lo sacaron en el 2014. El G7, antes G8, creado en los años 70, llegó a concentrar el 75% del Producto Interno Bruto Mundial y hoy apenas alcanza el 44%. Y de ese porcentaje, Estados Unidos concentra el 59%. Por eso, el comportamiento del mandatario estadounidense es decisivo. Llegó a la cumbre tras celebrar el cumpleaños 80 en un espectáculo de lucha libre en los jardines de la Casa Blanca y anunciar desde el avión la conclusión de la negociación de un acuerdo con Irán que se firmará mañana en Ginebra. Los demás líderes, conscientes del peso de los Estados Unidos, los demás líderes conscientes de su peso se vieron obligados a rendirle muchos gestos simbólicos en Francia al presidente Trump, como el insólito regalo de una camiseta de la selección alemana para jugar en el Mundial con el nombre de Trump atrás y el número 47 en alusión a su condición de ser el presidente número 47 de los Estados Unidos, o el homenaje que el presidente Macron le hizo de una cena en el Palacio de Versalles para que él solo firme el acuerdo que se refirmaría mañana en la ciudad de Ginebra. En los Alpes franceses, Trump, a su ingreso, le recordó a todos, especialmente al presidente de Brasil y de la India, que él sigue siendo el jefe. Él es el jefe. Macron buscó mucho protagonismo, invitando a Zelensky y a empresarios creadores de la inteligencia artificial como Sal Altman de OpenAI, pero obviamente Trump acaparó toda la atención para su negociación con Irán. Los europeos, sin embargo, insistieron en escalar la temática de Ucrania y Rusia, una obsesión de la Unión Europea. Macron y otros líderes lograron convencer a Trump de aumentar el apoyo a Ucrania y aumentar las sanciones al petróleo y al gas ruso. En paralelo, la ministra japonesa expuso sus quejas por el comportamiento comercial de China, que monopoliza materias primas esenciales, materiales críticos para la transición energética. El G7 debatió medidas para reducir esta dependencia y proteger sus cadenas de suministro. La declaración final incluyó además de manera curiosa una referencia a la inteligencia artificial y la necesidad de regularla cuando todos saben de antemano que es el sector privado donde se concentra el verdadero poder de la inteligencia artificial y que los gobiernos poco o nada tienen que hacer en estas materias y en estas regulaciones. La prensa internacional se apresuró a anunciar un acuerdo de paz definitivo entre Irán y los Estados Unidos, pero en realidad es una vergüenza. Se trata de un simple memorando de entendimiento. Es decir, se pusieron unas condiciones para abrir un periodo de negociaciones para los próximos 60 días y para negociar 14 puntos específicos planteados por Teherán desde el inicio del conflicto. El propósito es sentar las bases de un proceso que podía derivar en un acuerdo sólido, siempre condicionado a la voluntad de las partes y especialmente a que Irán se comporte como a Estados Unidos le parece, porque si no, volverían los bombardeos. Entre los puntos de negociación, según el memorando de entendimiento filtrado, y este es justamente uno de los temas que tanto malestar ha generado, se mencionan el cese de hostilidades y del bloqueo en todos los frentes, incluido el Líbano, y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense para los puertos iraníes. La apertura del estrecho de Hormuz, que es una tarea que debe realizar Irán en los próximos 60 días. Un programa nuclear donde Irán se compromete a no desarrollar armas nucleares y acepta mantener un programa de inspección internacional con el compromiso de diluir el uranio altamente enriquecido que han trabajado en los últimos años. Un programa de reconstrucción y sanciones y se plantea la construcción de un fondo de $300 millones financiado por los socios regionales. Vaya usted a saber quiénes serán estos socios y la promesa de Estados Unidos de permitir las importaciones de petróleo iraní. En conclusión,
La cumbre del G7 mostró qué es lo que es. Un grupo frágil que alguna vez dictó las reglas del mundo y que, aunque hoy lucha por mantener relevancia frente a potencias emergentes como China e India, Estados Unidos sigue siendo el que domina en este grupo. La firma de un simple memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán busca acabar una guerra que creó Estados Unidos, no apoyada por los europeos, pero que Trump hábilmente ha traído a Europa para que sea Europa el testigo de la distensión que eventualmente se dé en el Oriente Medio. El G7 con toda su pompa y las lindas fotos de familias repartidas a través de los diarios del mundo pasó casi desapercibida en América Latina, que mientras todo eso pasaba por allá en el Levant, aquí tiene que soportar la presión de Washington en todos los frentes, especialmente para contrarrestar la influencia de China y la injerencia en los procesos electorales, que como el que acaba de concluir en Perú y el que veremos, del que veremos la segunda vuelta para la elección de presidente de Colombia el próximo domingo. Eso te traía hoy, Fernando. Bueno, pues ahí más o menos nos pones clara esa visión, primero de la hegemonía estadounidense en el grupo del G7. Cada vez más Europa se pone como pintado en la pared y tengo la impresión como que se pone sola pintada en la pared, o sea, no hace valer lo que, digo, el G7 al final son prácticamente 6 europeos y Estados Unidos, ¿no? No, fíjate que ellos tienen a Japón, bueno, 5, pero no, de todas maneras, yo seguí bien la cumbre porque yo pensé que iba a pasar algo, pero es que Trump es muy hábil, porque se llevó el tema de Irán para el G7 y bueno, se llevó las palmas. Eh, Hay quienes dicen que le puede salir bien. Yo personalmente creo que le salió mal. Y sí comparto lo que han dicho todos tus analistas, los que han conversado. Eh, Realmente ellos crearon esta guerra. Esto fue una cosa que conversamos aquí hace 3 meses, o sea, 4 meses. ¿Qué es esto? Y arman esta guerra, arman este despelote, pero además nos tenemos que sentar a verlos, que firmar mañana un memorando de entendimiento, donde pues que los que hemos negociado, sabemos que un memorando de entendimiento es, tenemos ganas de volvernos a sentar a conversar. Entonces, pues, en realidad esto es llenado de vacío. Y con la debilidad de una región que es un polvorín permanente, ¿no? Porque ya Netanyahu ha dicho que pues no le compete a él ese entendimiento. Bueno, hasta que Trump le diga que sí le compete. Exacto. Bueno, pero habrá que ver, porque hasta ahora hemos visto a Trump decirle una vez unas palabrotas a Netanyahu y nada más, una vez que dijo, ¿qué mierda estás haciendo, no? Con perdón del No, francés. lo hará, lo hará, lo hará. Es que él no tiene formas, él no tiene formas. Él lo hará. Si a él le conviene, él lo hará. Pero puede ser que no le convenga. Mejor dicho, que no le interese. Dejar Exacto. abierta esa puerta Irán-Israel y vean a ver ellos qué hacen. Entonces, pues no sabemos. Mientras el petróleo siga fluyendo, ¿no? Así es. Y Claudia, el domingo es la segunda vuelta. Es imposible no preguntarte cómo ves el clima desde Bogotá, sí, o desde Colombia, pues. No, realmente Colombia está sumido. Bueno, por fortuna Colombia ganó anoche, 3-1 en el Mundial de Fútbol. O sea, tenemos una buena noticia, que eso nos da un 20% de tranquilidad en este país. Y lo segundo, pues estas son unas elecciones eh, muy duras, un país muy dividido y realmente pues han sucedido cosas muy aburridoras en un país donde tú sabes que la injerencia de Estados Unidos es enorme y pues bueno, no sé si te enteraste que han tomado preso una persona que se le enfrentó a uno de los dos candidatos, en particular a Abelardo La Espriella, es un influencer que se llama Beto Coral, en Miami y pues lo van a deportar muy probablemente, pero es un muchacho que fue víctima de la violencia de Colombia, le asesinaron a su padre
porque él dirigía, su padre, el escuadrón que capturó a Pablo Escobar. Entonces, pues imagínate la situación, y esta es una persona, un pobre hombre que trabajaba en un Uber en Estados Unidos. Bueno, esto porque al señor Abelardo de la Espriella no le gustó un comentario de Beto Coral y pues su amigo Marco Rubio mandó a capturar a este señor ayer. Pues estamos así. Bastantes comunicaciones de Estados Unidos recordándonos que están revisando a detalle nuestras elecciones y pues ojalá que todo salga bien, que gane la democracia, ojalá. Que gane la democracia. Muy bien, muchas gracias Claudia por hoy. Nos vemos el jueves que viene. Que estés muy bien. Gracias. Muy bien, y bueno, mientras volvemos a revisar Perú, hay 42.000 votos arriba, está Keiko Fujimori, sigue ese conteo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y esto es todo por hoy, amigos, lo que tenemos por esta emisión, mientras Canadá ya va ganando 6-0 a Qatar. Nos vemos con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Kenneth Apuy en controles RC 891 Radio. Yo me despido y nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y